Hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, mientras que preparo el siguiente corto serio para el canal, voy a contaros una idea que tuve hace unos días que se llama el continuo de las historias, que básicamente es un abordaje un poco distinto o que, bueno, que se me ocurrió sobre cómo clasificar los diferentes tipos de historias, ¿vale? Así que, vamos a ello. Bien, entonces, como sabréis, hay diferentes formas de clasificar los tipos de historia. Tenemos por un lado, si nos fijamos en un único formato, tenemos diferentes géneros, ¿vale? Como puede ser terror, romance, fantasía, etc. Y luego también podemos variar los formatos, como en el caso de película, novela, obra de teatro, etc. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver aquí es una clasificación que va a ir desde una historia contada por alguien, oralmente, ¿vale? Hasta, pues, la vida, por decirlo así, ¿vale? O la experiencia personal. Y ahora nos falta ver aquello que correlaciona una cosa con la otra, ¿vale? Que en este caso va a ser el grado de involucramiento o de implicación de la persona que está recibiendo la historia, del receptor. Empecemos por definir entonces las características de una historia contada por alguien. Bajo mi punto de vista, esta es el tipo de historia que menos implicación tiene por parte del receptor, porque no eres testigo de los hechos, sino que te están dando la interpretación que otra persona ha hecho de los mismos y además tú no has formado parte de la historia ni de su realización, ¿vale? Aquí tenemos entonces el punto mínimo de implicación. ¿Cuál es entonces el siguiente paso que tenemos? Pues aquí estarían el teatro y las películas. De tal forma que esta diferencia, ¿vale? Este salto, lo que involucra es que tú vas a ser testigo de los hechos y la interpretación de lo que pase va a depender de ti. ¿Cuál es para mí el siguiente paso? Entonces, la narración escrita. Y entonces, ¿este salto qué representa? Pues este salto representa un aumento en la introspección, ¿vale? En las cualidades de la historia que conoces. Porque tú aquí solo puedes ver cómo actúan las personas, ya sea de un punto de vista u otro. Pero en este caso puedes tener acceso a los pensamientos de las personas. Nota muy importante aquí. Aquí hablo en términos generales y es todo para seguir un poco mi razonamiento. Ya sé que puede haber tanto novelas en las que no se ocupa lo que estoy diciendo, como películas en las que sí que se puede acceder a la mente de las personas, ¿vale? A ver, una cosilla. Yo esto lo estoy usando solo a nivel, como he dicho, de implicación de la persona que lo está viendo o recibiendo. Pero es verdad que también hay aquí una diferencia de carácter sensorial que yo estoy obviando, porque evidentemente requiere más de ti una novela que una película, porque en una película no tienes que imaginarte las cosas, en una novela sí, ¿vale? Recapitulemos entonces. Historia contada, cero implicación. Alguien vive la historia y alguien te cuenta la historia, ¿vale? Siguiente paso, teatro, películas. Aquí tú eres testigo de los hechos, ¿vale? Y tú tienes la capacidad de juzgar lo que estás viendo, ¿vale? Siguiente paso entonces, narración escrita. Hay un carácter más introspectivo porque puedes de alguna forma enterarte de los pensamientos de los personajes, además de el ya mencionado hecho de que tienes también que imaginarte la puesta en escena. Aquí es donde entonces está la primera división entre los tipos de historia. Para que entendamos el porqué de esta primera división, vamos a ver cuál es el siguiente paso en el continuo, que serían los videojuegos. De tal forma que si yo paso de aquí a aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues que yo aquí voy a estar viviendo los hechos. ¿A qué me refiero con esto de vivir los hechos?
Me refiero a que tienes control sobre un rango de acciones. Por lo tanto, la diferencia entre esta rama izquierda y esta rama derecha será aquí la historia está escrita por otra persona y está vivida por otra persona, ¿vale? Y aquí, sin embargo, la historia sigue estando escrita por otra persona, pero tú la vives, en parte. Esta clasificación o lista no busca ser exhaustiva de ninguna forma, porque es verdad que aquí entre medias se podrían incluir las novelas gráficas, mangas, manhwas, cómics, tebeos, como diría mi padre, porque hay un paso a nivel visual, en el sentido de que aquí hay movimiento y en un manga o un cómic solo hay imágenes y eres tú quien tiene que imaginarse lo que hay entre medias. Seguro que más de uno está pensando, ¿qué más tipos de historia quedan? Si todavía te queda medio continuo, media línea y estás ya en videojuegos. Pues bueno, ese es uno de los puntos de esta clasificación, como ahora veremos. Para mí la siguiente etapa o el siguiente paso es la realidad virtual. ¿Vale? Y este salto de aquí, ¿qué es lo que implica? Pues este salto implica que tú en este caso tienes un rango de acciones sobre la persona que protagoniza la historia, ¿vale? Y aquí eres directamente tú el que protagoniza la historia, ¿vale? Eres tú el que está metido dentro del juego, ¿ok? Y es aquí, en este punto, donde tenemos la segunda división. Si esta división hemos dicho que era separar ser externo con ser interno a la historia, esta segunda división lo que representa es que tú eres testigo de una historia que ha escrito otra persona para ti, ¿vale? Y aquí tú estás escribiendo tu propia historia. Y ese es el salto final que hay entre realidad virtual y la vida. Y así llegamos al último paso, que es la vida, en el que está compuesto de una historia que está escrita por ti, ¿vale? Y está experimentada o vivida por ti. Este es entonces el cuadro final del continuo de las historias. Hagamos una última recapitulación. Historia contada por alguien. Alguien vive y alguien te cuenta una historia. Es decir, tú no juegas ningún papel dentro de ella, ¿vale? Siguiente paso. Alguien te cuenta una historia, pero tú eres testigo de los hechos. De tal forma que tú puedes tener una interpretación tuya, ¿vale? Siguiente bloque. Aquí lo que tenemos es lo mismo que el caso anterior, pero además tú tienes un rango de acciones sobre la historia y estás involucrado directamente en ella. Y el último bloque lo que representaría es ese salto que hay de tener libertad de acción y de estar escribiendo tú mismo la historia. Pasas de recepción a creación. Y entonces, ¿qué hay entre medias de la realidad virtual y de la vida? Pues si le preguntáis a una IA generativa como Gemini, os diría algo como un tipo de videojuego en el que la historia se va escribiendo según la vas jugando y que se ajusta a lo que cada persona quiere en ese momento, de tal forma que tienes cierta libertad sobre lo que haces. Aún así, seguiría habiendo un salto entre eso y la vida, porque tú en la vida no estás, digamos, restringido por pues, lo que haya programado alguien, sino que literalmente pues, tienes un rango infinito de cosas que hacer. Aún así, es interesante especular sobre lo que habrá dentro de este tercer bloque de las historias y si en algún momento los humanos seremos capaces de emular lo que es la historia perfecta. Es decir, que seamos capaces de crear una historia según la estamos viviendo, básicamente lo que es la vida. O si por contra, este conjunto que tenemos aquí son todos los tipos de historias posibles que existen y aquí tenemos una barrera infranqueable. Sea como fuere, gracias por ver el vídeo y espero que el siguiente sea una cosa así un poquito más